Igualdad y libertad, por Norberto Bobbio. 35. 2. Libertad. 14. De la libertad del Estado a la libertad en la sociedad. Pero como toda libertad es siempre una libertad concreta, una libertad respecto de una servidumbre precedente, nunca es la libertad definitiva. El siglo de la libertad fue en realidad el siglo de la libertad o libertades que había conquistado la burguesía contra las clases feudales, o de manera más precisa, fue el siglo no de la libertad sino del liberalismo, es decir, de un cierto modo de entender y llevar a cabo la libertad, que al mismo tiempo que rompía cadenas antiguas, forjaba y remachaba otras aún más duras y fuertes. El siglo de la libertad estaba destinado a terminar. Se cierra con la Primera Guerra Mundial o con la Revolución Soviética, en la que fue llamada la era de las tiranías. Se suele repetir lo dicho por Madame de Staël, según la cual la libertad es antigua y el despotismo es moderno. En realidad, debería decirse que el despotismo es antiguo como la libertad, y que la libertad es moderna como el despotismo. En otras palabras, la libertad es antigua, pero sus problemas son siempre nuevos, renovándose continuamente como respuesta a las siempre nuevas formas de opresión que aparecen en el horizonte de la historia. La idea de que la libertad, o mejor, la liberación de la humanidad fuera, aunque gradual, inexorable, fue el efecto más que del entusiasmo moral suscitado por la Revolución Francesa, de la inversión de la relación tradicional entre sociedad civil y Estado, y del descubrimiento de la preeminencia de la sociedad civil sobre el Estado, que siguieron a las primeras reflexiones sobre la incipiente sociedad industrial. Tanto en la corriente apologética del capitalismo moderno, que va de Smith a Spencer, como en la corriente crítica, que va de Proudhon a Marx, es constante y firme la convicción de que el Estado, hasta entonces exaltado como lo racional en sí y para sí, como el Dios terrenal, de Hobbes a Hegel, es sólo un reflejo de la sociedad civil, y que, por lo tanto, una vez liberada la sociedad, liberación que ocurre en un nivel precedente al del Estado, en el nivel precisamente de las estructuras de la sociedad civil, el poder del Estado está destinado a debilitarse, si no directamente a extinguirse, aunque entre una y otra corriente se dé una profunda diferencia respecto de la valoración de las causas y tiempos de este debilitamiento y extinción. Hoy parece cada vez más profética la idea de Saint-Simon de que la verdadera revolución de la época no había sido la Revolución Francesa, revolución solamente política, sino la revolución industrial, de donde solo con el pleno desarrollo de la sociedad industrial, y no en la sustitución de un régimen político por otro, se puede realizar la verdadera libertad, es decir, aquella que llega con el máximo desarrollo de las posibilidades materiales e intelectuales del hombre y que consiste en desarrollar sin cadenas y en toda la extensión posible una capacidad material y teórica útil para la vida colectiva. De un lado, los partidarios del liberalismo económico y los liberales, de Cobden a Spencer, pensaban que ya había llegado un momento en el cual la explosión de las fuerzas productivas hacía cada vez menos indispensable el poder coactivo del Estado. En el lado opuesto, Proudhon contraponía al Estado, en tanto poder alienante, la sociedad económica. Al principio de la autoridad personificado en el Estado, el principio de libertad realizable solamente en la sociedad de los productores. Ya en uno de sus primeros escritos, La cuestión judía, Marx había afirmado que la emancipación solo política todavía no era la emancipación humana, y que la emancipación humana habría de comenzar por la sociedad civil. A pesar del contraste de pareceres sobre la imagen de la sociedad futura, apologéticos y críticos tuvieron en común la idea de que, en el paso inevitable de las sociedades arcaicas a las sociedades industriales, el poder político perdería antes o después gran parte de sus funciones, hasta su total desaparición.